Esta es la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio a mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben de suceder pronto. Él envió a su ángel a presentar esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es el relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ministerio Visión Profética Internacional presenta el programa Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Un espacio donde juntos a través de la palabra de Dios aprenderemos sobre los acontecimientos de este último tiempo. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Bienvenidos. A cada uno de ustedes muy bienvenidos en el nombre del Señor. Una vez más para otro programa de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. En esta oportunidad vamos a empezar leyendo los versículos del capítulo número 2 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. La segunda carta, en el capítulo número 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No vayan a conturbarse ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca a las puertas. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oro para que el Señor Dios bendiga su vida, para que ilumine su mente, su corazón, y que usted pueda entender estas cosas que están escritas para este día, para este tiempo, para mañana. Realmente hemos tenido un día muy ocupado. Vamos a tener que escoger algunos mensajes que han estado entrándonos. También a través de Face, en Twitter y los mensajitos de texto. Hoy ha sido un día muy lleno, muy cargado de mensajes y de gente que se está comunicando con nosotros, y eso es maravillosamente bueno. Hermanos, como es obvio que la gente quiere saber cosas. Y entre algunas cosas dice: hermano, Dios le bendiga y gracias por la palabra que ha estado dando. Saludos y bendiciones. Este es el 5016-5705. Muchísimas gracias. También el número 4858-9762 dice: hermano, si uno acepta a Dios, pero si no es bautizado, ¿será salvo? Yo amo a Dios. Muchas gracias por el mensaje. Quisiera explicarle algo. Mire, a quien usted recibió fue al Señor Jesús. Lo digo porque por la forma en que está escrito el mensajito, me supongo que es alguien que recién acaba de conocer al Señor. Si uno acepta a Dios, pero si no es bautizado, ¿será salvo? Quiero contarle, hermano, que la base principal que el Señor muestra es haber creído en Él, aceptar a Jesús, a Jesucristo como Señor y Salvador.
Obviamente la palabra de Dios dice inmediatamente que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Incluye ahí el bautismo, pero que primordialmente es haber aceptado al Señor Jesús. Obviamente, si alguien no desea bautizarse, no quiere hacerlo, si alguien, dependiendo de dónde, cómo sea su creencia, y no quiere dejar ciertas cuestiones, le va a costar. Pero el nacido de nuevo, la persona que nace de nuevo, obviamente y casi inmediatamente busca el bautismo en agua. Y sí, en definitiva, es aceptar al Señor Jesucristo. Es la base primordial. Pero de Él mismo sale, el mismo Señor Jesús sale y fuere bautizado, será salvo. Y el que no cree ya es condenado. Entonces es salvo. Pero el bautismo en agua no debe de tardar tanto tiempo. De hecho, hay personas que dilatan el bautismo de agua por meses, por semanas o meses. Y no, a este no hay que bautizarlo porque tiene ciertas cosas. Y lo que la palabra del Señor dice es: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. También dice, hermano pastor, hermano pastor, ¿qué hay del fin del mundo? ¿Estará cerca? Hermano, hermana, está más cerca que cuando creímos. ¿Qué hay acerca del fin del mundo? Las señales. Todo lo que estamos viendo en estos momentos son las señales del último tiempo. Y precisamente es lo que uno debe de estar muy atento. Acordémonos que de una forma vasta, es impresionante todo lo que el Señor Jesús determinó para que la gente pudiera ir entendiendo y dándose cuenta cuáles son precisamente estos acontecimientos. De hecho, en el libro de Mateo, en el libro de Marcos o Evangelios de Marcos y de Lucas, también al Señor le pregunta: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Y luego reflexiona y le dice: y de una vez, ya que si nos vas a explicar cuándo sucederán estas cosas, de una vez te preguntamos: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y él pacientemente, el Señor, viene, se sienta y comienza a explicar exactamente todas las señales. Lo primero que les dice: miren, que nadie los vaya a engañar, porque van a venir muchos en mi nombre, en el día final, en el tiempo final. Por supuesto, si usted lee en el libro de los Hechos y más adelante, nadie se arroba el derecho de decir: yo soy Jesús, yo soy el que resucitó y aquí estoy. Sino que al contrario, Juan dice: en realidad ya está en acción el misterio de la iniquidad, es decir, el espíritu del anticristo ya está en acción desde aquel entonces. Pero ¿qué es lo que sucede realmente? Tenían que llegar el final de los tiempos, el final de los siglos. Tenían que llegar obligadamente. Y de allí que se me ocurre pensar la escritura que Pablo le hace a Timoteo. Y si usted tiene su Biblia, y es bueno que tenga la Biblia, porque vamos a manejar mucha Biblia de aquí en adelante, bueno, como lo hemos estado haciendo. Y entonces en la segunda epístola de Timoteo, dice el apóstol Pablo: también debe de saber esto, que en los postreros días, es decir, los últimos días, al final del tiempo, tienes que saber que vendrán tiempos peligrosos. En aquellos días finales, es decir, este tiempo, y nunca, jamás, de 2000 años para acá, por lo menos, nunca había habido una
manera de manifestarse el ser humano en su rebelión contra Dios o todo lo que se llame Dios. Estoy en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo y dice lo siguiente: habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Con esta larga lista no hay ni qué preguntarse, pero ¿qué clase de gente será esa? Están a la orden del día. El vecino, el de atrás, el de la tienda, la de la tortillería, la de la panadería, etcétera. No solamente en gente específica, están en todos lados. Ha carcomido como la gangrena. Cuando llega a alguna parte del cuerpo y se hincha y eso comienza a caminar si no se le ataca, de tal manera que infecta todo el cuerpo. De la misma manera, el mundo se ha infectado de esta clase de personas. Dice, por lo menos el texto, dice que este es el carácter de los hombres en el postrer tiempo, en estos días finales. ¿Será tan terrible que la crueldad llegue a extremos que diga que serán crueles, intemperantes, de la forma en que lo estamos viendo? Y aquí es donde uno se pregunta, y usted tiene que hacerlo, verdaderamente, ¿qué pasa con los principios y valores? Se perdieron hace mucho tiempo, ya no existen. Los nuevos valores que se están haciéndonos creer que existen y que se deben de poner en práctica es: si tú quieres, si tú deseas. Yo te aconsejo, mira, lo vamos a dejar ahí como una alternativa. Si tú quieres, vive así, de esa manera. Y la Biblia establece que hay mandamientos, no sugerencias, como decía un rótulo que vi por ahí. No son sugerencias cómo debe de ser la gente el día de hoy. Hay mandamientos específicos de parte de Dios. Debe ser el Señor Dios el que ha de determinar realmente cómo es que se va a dar esta cuestión. También es bien importante lo siguiente, miren. Dice que los que tengan apariencia de piedad, negando la eficacia de esa piedad, dice, a estos evita. Ten cuidado de estos. Ten cuidado de no estar a la par de esa gente, porque te vas a contaminar también. Entonces, cuando le preguntaron al Señor, Señor, pero ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas? No solamente el carácter de las personas, sino sus hechos. Por esa razón es que realmente lo que la Biblia establece es: con sus labios me honran, pero su corazón está lejos. Con el pensamiento se honra a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y entonces ahí hay un sinfín de situaciones que ustedes van a ir viendo y notando, de tal manera que realmente ustedes van a encontrar que indudablemente era como que si Pablo hubiese estado viendo a los hombres de nuestro tiempo, a los hombres del 2013, a esta gente de hoy precisamente, y no tenemos que ahondar en el asunto, niños sicarios, que por cierto, si alguien solicitara una explicación, por ejemplo, yo he oído a algunos versados en el tema y de alguna manera han tratado ellos de buscar el porqué de estos niños son así. Y normalmente, y con todo respeto, uno de ellos, el doctor Garavito, él dice: ¿por qué se está descomponiendo la sociedad? Yo tengo otra respuesta: son los demonios.
son los demonios. Yo entiendo y me doy cuenta que obviamente hay niños que están escuchando, pero cuando una criatura tiene caprichos pequeñito y se te tira al piso, hermana, y ahí comienza a dar vueltas y a gritar hasta que tú paras todo y le atiendes, eso no es simplemente, es un capricho del nene. No, son demonios y hay que ministrar, hay que orar por ellos, hay que bendecirlos. Ahí hay que tener mucho cuidado porque desde ahí empiezan. Entonces, no es que es una mala educación. Realmente yo creo, y aquí vamos a poner una alternativa, no se trata de solamente, bueno, y entonces será eso, y entonces ¿qué puedo hacer? Lo que debe de hacer usted, hermana, como madre, y su esposo como padre, es sencillamente entender por la palabra de Dios. Por ejemplo, una niña de 12 años tenía ella y el demonio venía, se le metía y la tiraba en el fuego y la tiraba en el agua y hacía tantas cosas con esa pequeña que la madre sufría tanto y le dice: Señor, auxíliame, ayúdame, de tal manera que, ¿qué quieres que te haga? Es que algo viene, un demonio viene y toma a mi hija y me la quiere matar. 12 años. Entonces hoy los pequeños sicarios, que realmente da hasta pena llamarlos niños, estos ya no son niños, son personas naciendo, creciendo, pero que lamentablemente no simplemente es que sean niños empujados por cuestiones sociales o cuestiones familiares, de ninguna manera. Son demonios que tienen ellos y entonces empuñan una arma. ¿En qué momento entra un demonio o los demonios a esta gente, a estos pequeños hombres y pequeñas mujercitas también que ya están metidas en sendas clicas que están haciendo destrozos, no solo a familiares sino a la sociedad misma? Pues obviamente cuando se inician en su mente, cuando son, por ejemplo, cuando el Señor dispone en 2 de Tesalonicenses capítulo número 2, dice: no sean engañados, ni por carta, ni por espíritu, y el espíritu lo pone con E minúscula. No vayan a ser engañados por si algún espíritu viene y te dice: tú eres como Tarzán y sabes nadar y tírate y se va a ahogar el otro. Y cosas así por el estilo. Son demonios. No es otra cosa más que demonios. Y entonces agarran a uno de 12, 13 años por ahí con una mini Uzi. Alguien le tuvo que haber enseñado. Una subametralladora no es como prenderle un fósforo a una ametralladora de cohetillos o una 9 milímetros, no es como un canchinflín, de ninguna manera. Alguien tuvo que haberles enseñado. Entonces, pero es como es en la mente y el oído, oyen, y entonces vas a tener poder y vas a ser hombre y te van a respetar y vas a encontrar y te vas a vengar y toda esa cuestión. Entonces vienen ellos y le abren la puerta a Satanás y con sus embajadores, y vienen los demonios y se meten. No Satanás, no el diablo, no, los demonios se meten. Ahí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, aquí hay una cuestión que dice, bueno, estos hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos y todo lo demás, crueles, intemperantes, derramadores de sangre. ¿De dónde no eran así? No eran así. En la escuela eran calladitos, en el colegio eran los mejores, con mejores punteos. ¿Y qué sucedió? Es que el diablo está haciendo estragos en la sociedad. Y ahí es donde nosotros enviamos mensajes y le decimos: señores, fíjense que no se trata, no es de ver alternativas, hay una sola alternativa, Dios. Si tan solo volviéramos los ojos al Señor, si tan solo nosotros, los que tenemos la
la gracia del Señor Dios de poder explicar estas cosas, hiciéramos entender a los padres. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué hay tantos cristianos? Estoy al aire, estoy aquí, estoy en vivo. ¿Por qué hay tantos cristianos, jovencitos y jovencitas cristianos en la zona viva, en las zonas rojas, en las zonas de peligro? ¿Por qué se ven tantos jovencitos cristianos? ¿Qué hacen a las 11, 12, 1 de la mañana en el parqueo de una simple gasolinera o tienda de conveniencia? ¿Qué estarán tomando? ¿Qué estarán fumando? ¿Y los padres de estos? Ahí es donde nosotros tenemos que entender y debemos de saber exactamente, bueno, pero ¿cuál es mi labor entonces? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer? Usted está llamado exactamente a formar hombres de bien, porque le dieron a cuidar su viña, y esa viña, que es su viña, la suya de usted, lo dije en chiste y en broma, esa no le pertenece a nadie, esa es suya. Su esposa, sus hijos, sus hijas, sus nietos, y si Dios le permite, bisnietos. Usted es el responsable, nadie más. Me dieron a cuidar mi viña, y la viña que era mía no guardé. Isaías. Bueno, de tal forma que lo cierto es que aquí hay suficiente como para que ustedes puedan entender realmente cuál es el carácter de los hombres en este tiempo, en este momento que nosotros estamos viviendo. Rebelión, desobedientes a los padres, amadores de los deleites más que de Dios. Y ahí usted tiene una cantidad exagerada de padres modernos con hijos ultramodernos. Padres cristianos evangélicos, madres cristianas evangélicas. Mira, corazón, en lo que nosotros vamos al cine y en una película, en un horario de 10 de la noche en adelante, ¿dónde están sus hijos? Con sus cuates, con sus amigos. ¿Qué andan haciendo? Usted no lo sabe, porque usted está peor que ellos. ¿Sabe qué es lo que ha sucedido? No es cuestión de que se nos enseñe principios y valores. No, Señor. Es cuestión de entender las Sagradas Escrituras. Es cuestión de saber lo que dice Dios en su palabra. Usted me va a decir, mire, le cuento, antes déjeme decirle, usted me puede decir, sabe, a usted no lo llama la gente porque es muy duro, es muy tosco para la palabra. Pues fíjese que en cada programa, por la gracia de Dios, llaman 4, 6, 8. Anoche entraron, entraron, que fue martes, entraron 12, y más los 3 que leí hoy, 15 mensajes de texto. Y gente que nos está alentando ahí para que sigamos adelante. Dura es esta palabra, puso alguien. Pero realmente, ¿a quién iremos? Si hoy solo hay evangelio suave. Ese evangelio, no te preocupes, varón, no te preocupes, hermanita. Es impresionante la manera en que la gente está actuando. Especialmente esta era moderna, donde están los padres, donde están los hijos, en una revolución de la nueva vida, la nueva era. A esta era se refería el apóstol Pablo. ¿Cuál era, hermano? La era en que los hombres iban a ser vanagloriosos, amadores de sí mismos, blasfemos, sin afecto natural, que iban a cambiar el gusto por las mujeres y las mujeres por los hombres, que se iban a volver bisexuales o iban a ser homosexuales y lesbianas. De eso estoy hablando. Y para eso no se necesita principios, no se necesitan valores, se necesita saber qué dice la Biblia. Los que se echan con varones y los afeminados, los homosexuales, esos se quedan afuera, esos no van a alcanzar la gracia de Dios. Ahora me van a oír menos,
Pues las lesbianas tampoco. Y las que tienen mujeres como esposos, como maridos, tampoco van a entrar al reino de los cielos. Muy bien, regresemos al punto y todo por el mensaje. Le agradezco infinitamente que nos haya enviado este mensaje porque nos da el tiempo y la oportunidad de poder dar explicaciones. Muy bien, entonces en Tesalonicenses, obviamente la Biblia establece lo siguiente: no se vayan a dejar mover fácilmente de vuestro modo de pensar, no se vayan a turbar, tengan mucho cuidado, pero nadie se vaya a turbar ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, como se está haciendo ahora. Entonces, la gente normalmente dice pastor, pero sabe, es que lo que pasa es que a mí me dicen tanto, me dicen tantas cosas que no sé realmente, yo creo que me confundí. Mejor voy a tomar una decisión, mejor me voy a salir. Mejor ya no voy a seguir porque me confundí, fíjese. Ay, qué pena, y se mastican las uñas y no saben qué hacer. Tan cerca que estuvieron, tan cerca de ver y entrar al reino de Dios, tan cerquita que estuvieron. Razón por la cual yo creo que es importante que entendamos que no es ni por espíritu, ni por palabra, ni por otro evangelio, como si fuera de aquellos apóstoles de la antigüedad. El canon sagrado está completo. Aquí ya no hay más. Está única y exclusivamente 66 libros maravillosos que quedaron escritos en el Logos para que venga el rema de Dios o haga rema la revelación de Jesucristo, hace rema la palabra y entonces tenemos exactamente todo lo que necesitamos saber. ¿Por qué razón Pablo da esta recomendación? Nadie los engañe de ninguna manera, verso número 3. Y esto es bien importante, porque no vendrá el día del Señor, ese momento de la aparición del Señor Jesús, ese día no vendrá sin que primero venga la apostasía, sin que antes venga la apostasía. Y después, ese es el orden. Primero viene la apostasía. Después viene el hombre de pecado, el hijo de perdición. En otras palabras, todo lo que estamos viendo, verdaderamente hay una convulsión mundial. Número uno, porque Mahmoud Ahmadinejad, el presidente de Irán, primer ministro de Irán, él se atrevió, es prohibido completamente en Irán, a abrazar a la mamá del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Y la fotografía lo agarran ahí que exactamente en primera plana. Cuando él viene y ella se le abraza y él le pega su rostro al rostro de la señora y como se ve como que si él estuviera llorando o recapacitando qué es lo que está haciendo. Si eso es prohibido por las leyes islámicas, eso es tirar por los suelos a Alá. Y se le armó un gran lío. Y quién sabe si esté en pie dentro de un par de meses. Póngale cuidado a eso. Como también el día de hoy, ahora que ya se conoce que hay un nuevo jerarca de la Iglesia Católica, lo primero que apareció es, wow, por fin, ¿cómo se dice? Latinoamericano. Y acuérdese que los países latinoamericanos son los que más aportan gente para la Iglesia Católica.
Y entonces ahora que ya hay un nuevo jerarca o el dirigente católico romano, para acabar de ajustar, hermano, jesuita. Póngale cuidado también a eso. Y póngale cuidado a todo lo que está pasando en el mundo entero. Síganle poniendo cuidado a ustedes a tanta violación de niñas, de mujeres, robos de niños y niñas, desmembramientos de cuerpos, etcétera. Póngale cuidado a todo eso, porque exactamente eso se llama apostasía. ¿Y cuánta gente de ahí que está allí no conoció a Dios? ¿En algún momento conocieron al Señor? ¿En algún momento reflexionaron, tal vez hasta aceptaron al Señor Jesús? Entonces, ¿cuál es exactamente, según aparece aquí en el capítulo número 2 de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses? El orden es: en ninguna manera vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, primero, una gran apostasía. Usted va a ver cristianos evangélicos haciendo lo que jamás habían hecho, volviendo a hacer atrocidades, etcétera. Muy normal. Eso va a ser muy normal, porque primero viene la apostasía. En segundo lugar, ¿quién viene? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Este se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Aquí nos quedamos en el programa anterior. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, primero hay una gran apostasía, después viene el hombre de pecado, el hijo de perdición, y con toda razón usted me puede preguntar, bueno, pero ¿y en qué templo se va a sentar? ¿En qué trono se va a sentar? Pues muy sencillo, muy fácil. Si usted se recuerda, el libro de Daniel, el Señor Jesús dijo, en el capítulo número 24, verso 15, el mismo Señor Jesucristo dijo, cuando ustedes vean en el lugar santísimo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, no regrese a su casa. El que olvidó la capa, déjela ahí. El que está arriba en el terrado, no baje. El que está lejos de su casa, váyase. Porque será tiempo de angustia. Porque el anticristo va a exigir adoración a todo el mundo. A todo el mundo. El día de hoy, si me ayudan con la fecha, tal vez es 13. Hoy es 13 de marzo o 14. Bueno, no importa. El punto es que el día 13 de marzo del 2013, el día 13 del 3 del 2013, usted lo va a recordar dentro de unos meses más adelante. El día 13 del 3 del 2013, cuando surge un personaje a nivel mundial. Analícelo, piénselo. Entonces, ¿qué sucede? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. En este momento sabemos nosotros, hermano, qué es lo que detiene que el anticristo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién? El hijo de perdición, el anticristo. Apostasía, el hijo de perdición. Y entonces, cuando se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, dice el verso número
8, se manifestará aquel inicuo. Y cuando se siente y se manifiesta como tal, entonces dice, el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Todo el escenario está listo. Todo está dispuesto para que se lleven a cabo estas cosas. Insisto, hoy, 13 del 3 del 2013. Eso es importante. Surge impresionantemente un personaje que va a ser clave en el plan de Dios para llevar a cabo su bendita palabra. Tal vez ustedes me digan, ¿y qué podemos hacer? Como dice toda la gente. ¿Pero qué hacemos, pastor? La gente no quiere entender, la gente no quiere nada. Dice la Biblia, tú habla a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, exhorta, con paciencia. Y es lo que estamos haciendo. Porque ¿cuántas personas realmente abrazan este evangelio maravilloso? Son bien pocas. Y te lo voy a probar. ¿Has oído o visto gente que ayuna, que vigila, que se mete a tiempos de oración, de escudriñar las Escrituras? ¿Conoces a alguien? Te voy a dar un consejo. En el día no puedes. Temprano de la noche tampoco. En la mañana te tienes que ir a trabajar. Sé sabio. Hazlo en la noche o en la madrugada. Enciérrate. Mira, a veces yo, para no molestar a mi familia, porque si prendo la luz se despierta medio mundo. No puedo estar en la sala. Si no tengo una oficinita por ahí, un lugar apropiado, haz algo, hermano. Te digo, en mi baño hay un walk-in closet. Ahí cierro esa puerta, prendo la luz y ahí me doy la grande leyendo las Escrituras. Y nadie me oye y nadie mira la luz que está prendida. Pero busca la ocasión. ¿De dónde viene eso? En el corazón. El doctor Samuel Kim me decía él, pastor, ya no hay el ardor, la pasión por hablarle a las almas. Hagámoslo nosotros, que tenemos tiempo y que hemos entendido el mensaje de Dios. ¿Y qué razón tiene? Pero para no desviarnos acá, realmente lo que está diciendo el apóstol Pablo, ustedes tienen que tener el cuidado de no ser engañados. ¿Y por qué Pablo retoma las palabras del Señor Jesús? Porque en realidad es Jesucristo, el Hijo de Dios, el quien viene, y en el Evangelio de Mateo es donde él dice, miren, que nadie los vaya a engañar. Y ¿sabes tú que el que está hablando, capítulos 24 y 25, 26 todavía, del Evangelio de Mateo, es el mismo autor del libro del Apocalipsis? Es el mismo que le dice, Saulo, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ah, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y usted sabe la historia del capítulo 9 del libro de los Hechos. Y más adelante, Pablo se entrega de lleno, por completo,
heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Para qué? Para llevar este evangelio. Pablo entendió perfectamente cuando el Señor Jesús dijo él, miren, aquí va a ser importante que vayan ustedes, que llenen primeramente Jerusalén, después Judea, después Samaria, después hasta lo último de la tierra, incluida Guatemala. Vayan hasta allá, enséñenle las cosas que yo les he enseñado. Por eso es que Pablo, cuando le he revelado el evangelio, recuerda todas las palabras del Señor Jesús. Por ejemplo, mira, en el capítulo número 7 del evangelio de Mateo, desde el 6, hay algo bien impresionante en el asunto de la ansiedad y ese afán ingrato que la gente tiene. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habréis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Oigan, miren las aves del cielo. Ellas no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más, mucho más que esas aves? Y luego dice, ¿y quién de vosotros podrá añadir, por mucho que se afane a su estatura, un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Esto es la palabra de Dios, hermano. No se afanen ustedes. Verso número 31, capítulo 6. No se afanen, diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, los otros hombres buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial ¿no sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas? Claro que lo sabe. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Usted tiene que entenderlo. Hermano, usted tiene que saber. No se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Tiene 12 horas y trae lo que va a pasar, a existir ese día. ¿Por qué afanarse por el día de mañana? Basta a cada día su propio mal. ¿Por qué te afanas por el mañana si no puedes con hoy? Bueno, como tenemos después del capítulo 6 sigue el capítulo 7 de Mateo. Hermano y hermana, es urgente que tú escuches esta palabra. Es necesario que tú entiendas, que tú te des cuenta que el Señor está comprometido 3:10 de Apocalipsis a guardarte de la hora de la prueba, ¿correcto? Pero tienes que hacer algo, pero tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Recuerda, no es de labios, es de corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Luego dice, así que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y cuánta gente a estas alturas hay diciendo, ay Señor, cometiendo pecado y ay Señor,
Ay, Dios bendito, ay, Padre celestial. Y hablando de una forma tan terrible. Y pensando el hacer el mal. Entonces, ¿quién entrará en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en estos días, ya no digamos a la hora de la venida. Muchos me dirán en aquel día, y hoy hay mucha gente diciendo, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Señor, voy a descansar. Hermano Norman Parish, con 61 años ya de ministerio, es la edad que yo tengo, 60. Él lo tiene de ministerio. Cuando él empezó a trabajar en el Señor, yo me convertí. Y decía él, realmente yo anhelo seguir trabajando para el Señor. Lo difícil, lo terrible, es que a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Es que lo terrible es que hay gente en este momento hasta profetizando, haciendo milagros y echando fuera demonios. Y como ellos no toman en cuenta a Dios, que están viendo el fingimiento que están haciendo, el Señor dice, entonces les voy a declarar, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿de qué les valió? Prácticamente, ¿de qué valió el que hayan hecho tantos milagros? El que hayan echado fuera demonios y que hayan profetizado en su nombre. ¿De qué valió eso? Si lo que él está diciendo, no, ustedes son hacedores de maldad. Pero ¿cómo así? Si no era en tu nombre. Sí, pero era bajo su conveniencia. Pero era porque ustedes así querían hacerlo. Oh, pero entonces se quedaron afuera. Si usted nota, me dirán, Señor, Señor, entonces, ¿quién entrará en el reino de los cielos? Los que hacen la voluntad del Padre. Me dicen, hermano, por el ministerio que usted tiene, ¿cuántos muertos ha resucitado? Ninguno. Y si han resucitado los que se han levantado, gloria a Dios, yo no sé. Hermano, ¿y por cuánta gente ha orado? No sé. No lo sé. No voy contando. Lo que sí sé es que lo poco que hago, lo hago para la gloria de Dios, para la gloria de su reino, para la gloria de su gracia. Y es lo que usted no debe de perder de vista. Viene un tiempo tan terrible, tan difícil, y quisiera regresarlo a Tesalonicenses porque realmente hay una situación tan incómoda para mucha gente. Y tan incómoda digo porque es tan difícil saber que no hay gente que no logra entender esto. Y se conforma con, ¿qué estará diciendo este hermano?
Lo que te estoy diciendo, hermano y hermana, que estás ahí en la comodidad de tu casa, lo que te estoy diciendo es algo muy simple, es algo muy sencillo. Tienes que abrir tu mente al Señor, darle tu corazón y tu intelecto al Espíritu Santo de Dios, para que Él te ilumine, para que Él derrame sobre ti un espíritu de revelación maravilloso, de autoridad y de poder, para que entiendas esto. No te vayas a dejar mover fácilmente. En otras palabras, tienes que estar bien firme en la fe y entendiendo que tal y como está escrito, así va a suceder. No hay vuelta de hoja. No se puede seguir insistiendo, mis hermanos. Miren, por eso hoy es histórico, por el personaje que se está levantando. Insisto, el 13 del 3 de 2013 surge alguien que va a tener una autoridad terrible, jamás antes vista. Y tú estás siendo testigo de esto. Por eso te pregunto, hermano, hermana, que estás en el Señor. Ah, sí. Ay, pero yo no me meto en esas cosas porque no las entiendo. Te vas a quedar. Porque los incrédulos no entran, ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los mentirosos no van a entrar. No se trata, hermano y hermana, de que tú vengas y me digas a esas, este Oscar lo que está diciendo, hombre, está muy duro. Pedro Amílcar, Rubén Monroy, todos los excompañeros de hace 40 años atrás, tal vez más. Saludos, bendiciones. Gracias, Pedrito, por estar viendo estos programas. Y sí te digo, mi querido amigo, esta es la verdad de Dios. Esta no es mi verdad. Oscar, ¿en qué ministerio estás? Está tremendo. No. No es el ministerio. No, mis amados, no es el ministerio, es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a suceder? Aquí está escrito. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En el último tiempo. Sí, pero en este momento, ¿cómo hacemos para saber? Si el Espíritu Santo no te ha redargullido, ¿en qué día estás viviendo? Ay, amado, yo que tú me preocupaba, yo que tú comenzaba a suplicarle que me mostrara, que me enseñara toda la verdad. Yo que tú de rodillas me pondría para suplicar que me enseñara la verdad del Padre Celestial, el plan de Dios para la humanidad. Yo que tú estuviera tirado ahorita diciéndole, Señor, ¿y yo? ¿Dónde cuadro? ¿Dónde encajo? ¿Estoy adentro? ¿Estoy afuera? ¿Soy tu hijo o no lo soy? Si no eres redargüido por el Espíritu Santo, si tú no puedes oír la voz del Espíritu Santo, Apocalipsis 2 y 3, capítulos 2 y 3. Y el que tenga oído, oiga. ¿Qué va a oír? No oigo nada. Tienes que oír lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Salvo que tú no seas iglesia, que tú no seas parte del cuerpo de Cristo.
¿Por qué crees que la religión católica está volviendo a buscar al Espíritu Santo y habla del Espíritu Santo y el movimiento del Espíritu Santo y la dirección del Espíritu Santo? Queridos amigos católicos, la cuestión simple es que lo están haciendo al revés. Primero hay que nacer de nuevo a través del conocimiento de Jesucristo, Señor nuestro. Pero si ya lo tenemos cada domingo, cada vez que hay Eucaristía, y no. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando nacer otra vez. Born again. Nacer otra vez. Tienes que nacer de nuevo. Si no, no hay nuevo nacimiento. No puedes aceptar que el Espíritu Santo está haciendo maravillas en ti si no lo conoces. La Biblia establece claramente y dice: ustedes lo conocen, el mundo no lo conoce. El mundo no puede creer en el Espíritu Santo porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Quiénes son vosotros? ¿Quiénes son los que conocen al Espíritu Santo? Los que ya nacieron de nuevo. Por eso es que lo están haciendo al revés. Ellos dicen: no, y estamos orando por los enfermos. Y es más, ¿y ahora qué? Ya no hay aquello de que eran tan tristes las iglesias, ¿no? Ahora tenemos piano, tenemos coro y gloria a Dios y aleluya también. Sí, papá, pero tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo se hace eso? Reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. No, eso es cuestión de ustedes los evangélicos. Que no, sin creer en el Señor Jesús, sin recibirlo en el corazón como Señor y Salvador, no hay vida eterna. No va a haber de ninguna manera. No se puede. Es que es tan simple entender. Si no hay un nuevo nacimiento reconociendo al Señor Jesús, es imposible conocer lo espiritual, lo maravilloso del Espíritu Santo. No se puede oír la voz del Espíritu cuando se está muerto, pues. Antes de que me vaya, que alguien me diga: ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Simplemente usted tiene que decirle: Señor, ¿qué hago para poder recibirte? Este hombre no dice cómo se bien, te lo digo: arrepiéntete de tus pecados, de la vida que estás llevando. Pero yo no fumo, yo no tomo, yo no fumo. Yo ahí, mire, créame, es más, si toda la cuaresma paso cargando. No. Te estoy diciendo, arrepiéntete de todo lo que estás haciendo. ¿De qué te tienes que arrepentir? De no obedecer los mandamientos de Dios en su palabra. Pero es que los 10 mandamientos son para los judíos, no para nosotros. Pues qué raro, qué extraño que me digan así. Porque precisamente la regla de oro que aparece en la Biblia son los 10 mandamientos de Dios, escritos con el dedo de Dios. Más adelante, más tarde, vino Jesucristo, hace 2000 años, y dijo: muy bien, ahora ya no vine a cubrir como se cubrían los pecados hasta Juan. Ahora yo vine a quitar el pecado del mundo. Yo soy el Cordero que descendió del cielo para dar su vida por los pecadores. ¿Qué tiene que hacer el pecador? Arrepentirse y aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces la vida cambia. Que se suena chilero eso, lo voy a hacer a ver qué pasa. No, ahí no va a pasar nada si no te arrepientes.
si no eres compungido en tu corazón de lo malo que estás haciendo, aunque no estés según tú haciendo mal, de todas maneras traes un pecado original. Cuando naciste ya venías en pecado, papá. Tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón para alcanzar misericordia. Ay, ¿con qué razón no puedes entender? El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia o a las iglesias. El Espíritu Santo de Dios está haciendo su obra, pero el hombre siempre deteniendo. Antes de irme, yo te aconsejo sobre todas las cosas que busques a Dios de todo corazón. Pero sobre todas las cosas, arrepiéntete, pídele perdón y dile: Señor, perdóname por todo lo que he hecho, por todo lo que no está bien, porque me he equivocado. Señor, perdóname. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Y vendrán tiempos de refrigerio. Que el Señor Dios te guarde, que el Señor Dios ilumine tu mente y hable a tu corazón. Y en el próximo programa seguimos estudiando el libro del Apocalipsis en la última iglesia que nos queda. Que el Señor Dios te guarde, Dios te bendiga. Tu hermano y amigo Oscar Revolorio Monroy, para servir al Señor Dios y a ti. Hasta entonces, y que la gracia del Señor Jesús sea contigo y con tu familia. Hasta luego.